Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores míos, Desire Toxic de M. Micallef con todos vosotros. Así que aquí estamos y a lo que vamos es a lo que vamos y lo que vamos siempre, que es a la aplicación. Y ahora a la aproximación, pero esto me lo quiero disfrutarlo. Va por ustedes, señoras y señores. A ver, aquí. A ver, hay que apretar fuerte, ¿eh? Aquí y ya está, suficiente. Nada más ni nada menos. Señoras y señores, Desire Toxic, de la mano de M. Micallef, Martina Micallef con todos ustedes. Así que aproximación. M. Micallef, Desire Toxic, todo en este azul cobalto tan sumamente chulo. Ya sabemos que aquí en el vial tenemos el logo de la firma en los laterales. Bueno, por lo menos aquí en uno. En el otro lado no lo voy a enseñar porque lo que tenemos es el batch code y no quiero enseñarlo. Este es el vial de M. Micallef, Martina Micallef, Desire Toxic, completamente original, grabada la botellita y que contiene 2 mililitros. El vaporizador es un vaporizador también que está redondeado con estos cromados. Fragancia creada en el año 2019 y que tiene un desarrollo que es alucinante. Sí que puedo considerar evidentemente que de tóxico no tiene nada, porque es que es un amor completamente deseable. Y ahora lo que toca son las notas de salida, corazón y fondo de esta fragancia que me tiene cautivado. En la salida tenemos bergamota, cardamomo y limón, con un corazón de grosella negra, cannabis, haba tonka y voy a mirarlo porque se me ha ido la cabeza. Y canela. Benjuí, pachuli, almizcle y musgo de roble, si mal no recuerdo, en el fondo. Sí que se puede sentir efectivamente una fragancia muy aromatizada, muy caliente, pero ante todo es una fragancia que imprime una fuerza muy especial por el cardamomo. Sentimos cardamomo a tropel. Te impacta desde el principio, pero te impacta no por la potencia, pero sí te impacta porque estás sintiendo el cardamomo muy ya acompañado de unos aromas dulces. Estamos endulzados desde un principio, pero no en demasía, equilibrado siempre. No voy a decir que es un gourmand porque esta fragancia no es un gourmand, pero todo está muy endulzado, delicadamente endulzado es la palabra. Claro, si es que no puede ser ni de otra forma ni de otra manera. Tenemos el cardamomo, tenemos efectivamente limón, bergamota, pero estamos ya acompañados desde un principio de las notas de corazón y de fondo que van endulzando, por supuesto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una fragancia de una estela y una proyección moderadas que van a aguantar aproximadamente unas 8 horas en ropa. Ni te cuento, estoy hablando de condiciones de calor. Tenerlo en cuenta porque luego llegan los fríos y esta de aquí, como otras muchas que por desgracia, y siempre lo estoy diciendo, sé que me pongo muy pesado. Lo estoy diciendo, cada vez que llega un verano me pongo a machacar con lo mismo. Condiciones de calor en Murcia extremas, con lo cual los rendimientos, pues les viene muy bien, sobre todo a la gente que vive en climas tropicales con mucho calor y muchísima humedad. Aquí en Murcia tenemos mucha calor, mucha humedad, es perfecto. O sea, ahí esos baremos y esos ratios os vienen fenomenal. Pero con respecto a zonas frías, sin tanta humedad y con otro tipo de climatología, cambia todo. No, hombre, todo no. La progresión es la misma, lo que pasa que donde dije 6, pues pueden ser 8 o 10. Tenerlo siempre presente porque me pongo muy pesado con esto, pero es que es una realidad. El calor destroza los perfumes. Tal cual. Hacen que duren menos, se descompongan entre comillas antes y hace falta una reaplicación mucho antes de lo deseado. Pero por lo demás sí que puedo decir que efectivamente 8 horas óptimas y que entre medio, pues si queréis refrescar, pues refrescar porque es que de verdad es una pasada. Una pasada. Aquí vais a disfrutar cada céntimo que vale. No estoy poniéndola aquí on fire con el hype. No, es que es cierto. Es que esto huele muy rico.
Ya sabéis que efectivamente tener presente que es un secado también, que es un secado moderado lento, que el secado aquí aproximadamente estará hecho a los 20 minutos, ya ahí, que se va a quedar teleproyección controlada, metro, metro y medio, y que se va a ir bajando hasta quedarse en una distancia corta completamente perceptible, no se queda ras de piel que nadie pueda oler ni nada de eso, no, pues tenemos ahí unos 50 metritos, que es lo óptimo, para que esté zumbando como una campeona sin bajarse. Luego ya al final, pues con el paso del tiempo efectivamente se va perdiendo, pero por lo demás todo perfecto, de verdad. No voy a hacer... Ya sabéis que hay una sustancia que está tomado como palabra clave, con lo cual lo he dicho una vez solo y no voy a decirlo más. Esa sustancia lo que aporta va a ser verdor, pero un verdor muy delicado. Está redondeando la composición, que nadie se piense que esto va a oler a esa sustancia, porque me refiero a esa sustancia quemada, ¿vale? Entenderme, no es un ahumado ni nada de eso, estamos trabajando desde verdores. Aquí tenemos verdores y esa sustancia que aporta esta fragancia aporta ese verdor. Ya he hecho el matiz completo porque quería pasar de soslayo, pero claro, hay que decirlo porque está en la composición. Bien, a lo que vamos. Canela que se siente, canela también que es muy delicada, canela hasta incluso que podría decir que está muy pulverulenta, tiene esas trazas como de polvo y es muy bonito porque no es una canela que puedas decir, no, es que estoy cocinando aquí o estoy oliendo la rama de la canela y todo esto, no, es que está muy bien porque está trabajada. Notas el polvo, creo más que nada también que efectivamente puede ser porque como lleva rosa en la composición, pues gane esa textura de canela, se vea más realzada. De todas formas también tener una cosa muy presente, mezclamos A con B con C y tenemos otro olor completamente distinto. Estos simplemente son las notas que se pueden percibir un poco más dentro de todo el conjunto del perfume. Me gusta también puntualizar esto porque es muy importante, que nadie se piense que los aromas y las fragancias están separadas y que puedes desglosarlas todas por completo, porque esto no es así. Esto es como quien cocina. Tú te haces una paella, y tienes el olor global de una paella. De lo que sea, me da igual, si es de pescado, de carne, de lo que sea, me da exactamente igual. O de verdura. Tienes ese aroma. Y aquí pasa lo mismo. Tienes un conjunto de moléculas, de aceites esenciales, de ingredientes y tienes un total final. Dentro de ese total final tenemos acordes que sobresalen un poquito más, pero que realmente esto lleva, pero a tope de todo casi. Es también esta Desire Toxic muy de proximidad, tanto en cuanto que es más para el tener el contacto de tú a tú. Más estar cerquita, es la sensualidad de poder llevar algo que se percibe perfectamente, pero que pasa siempre como un halo de frescura, dulce, endulzado. Es que ahí tengo que ir puntualizando porque luego cada uno interpreta una cosa como quiere. Endulzado, sin ser imperantemente dulce, ni nada de esto. Bien, vale, paso a lo siguiente. Luego tenemos el musgo de roble, el benjuí y el pachuli, si mal no recuerdo. Vale, el musgo de roble, no os penséis también. Intentan equiparar mucho porque es una fragancia unisex, pero tiende hacia lo femenino, ¿vale? ¿Lo puede usar un chico? Sí, también, pero tiende a irse hacia la parte femenina. Pero esto en un hombre da mucho rollo, ¿eh? Esto en un hombre da, pero que mucho rollo. Musgo de roble que da una sensación y aporta esos verdores de los cuales en las notas de salida o corazón carecemos, porque sí que vamos con esos cítricos y esas notas frutales, está más trabajado en la salida desde la parte femenina y luego ya en el secado es donde entramos con matices masculinos como pues efectivamente con el musgo de roble. Y ahí es donde la composición va cogiendo cuerpo hacia un ámbito masculino, pero nunca pierde de vista la parte y el lado femenino de una fragancia que está pensada como unisex 100%. Cargada de sensualidad, cargada de ese feeling de proximidad para poder sentir, disfrutar, sentir uno mismo y vestirla 100% a lo largo de todo el día, porque también tiene nocturnidad. Una nocturnidad delicada y con mucha clase y estilo. Ojo, cuidado. Aquí no estamos hablando de cosas ultra potentes para decir aquí estoy yo, voy avasallando a toda la gente. No, aquí en la nocturnidad es una nocturnidad próxima, elegante. Es una nocturnidad de cenas
íntimas, es para uso, goce y disfrute, tanto personal como de la persona que te pueda acompañar. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba y mirad lo que os digo. No iba a hacerlo, pero lo voy a hacer otra vez. Sí, aquí está. ¡Cling! ¿Está del derecho? ¡No! Así. La alquimia del perfume, mi libro, disponible en todas las tiendas digitales y por supuesto en las librerías. Aquí lo tenéis. Aventuras, desventuras del sector de la perfumería, un poquito de todo, saliéndome del rango que todo Dios puede pensar que puede ser un libro, pues con unas incursiones dentro del sector de la perfumería, en donde esto de que, es un libro que tiene lo que tienen todos, no es así. De hecho, por eso tiene el volumen de hateo que tiene, porque todo el mundo se iba a pensar que se iba a encontrar aquí el Vademecum de Fragántica, por ejemplo, y les ha salido completamente rana. De todas formas, yo ya sé que causo amor-odio en la gente, que se fastidien, así que ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, para disfrutarlo, señoras y señores, y gozarlo completamente. Así que no sé yo qué es lo que me queda por decir. A ver. Sí, bueno, el Patreon, que además supongo que ya lo habré puesto para que vaya saliendo mientras que me quedo así pensando. Digo, Dios mío, que toca ahora. Pues a partir de €1 me podéis echar una mano tranquilamente. Y vamos para adelante como los de Alicante. Señoras y señores, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida y espero que disfrutéis tanto como yo del mundo de la perfumería. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando, claro.